Ya. Hola, muy buenos días, empresarios de ahorita. Qué gusto saludarles y que podamos darle continuidad al tema que empezamos a ver la semana pasada. Muy interesante, y empezamos a conocer de qué manera la gente de característica tóxica, ¿verdad? Que hemos empleado el término, empieza a desarrollarse ante las diferentes personas de ciertas formas, pero también hacemos hincapié que no siempre saben que ellos son los tóxicos, o a veces nosotros no sabemos si nosotros somos los tóxicos o la otra persona son los tóxicos. Sin embargo, fíjense que algo que trataremos el día de hoy es, como parte importante, vimos el aspecto de la culpa en las personas tóxicas, pero hay algo que comentabas, Gabriel, que era muy importante que pudiéramos agregar en la parte de la culpabilidad para conocer a las personas tóxicas. Fíjate, gracias Héctor, buenos días a todos. Creo yo que más bien es un mensaje para todos los autotóxicos. ¿Qué es autotóxicos? Pues quiero decir que se están, en este caso de la culpa, culpando continuamente. Y entonces yo quiero profundizar en el hecho de que una persona que vive con la emoción de culpa hacia él o hacia ella misma, continuamente está autosaboteándose. ¿Qué es autosabotearse? Es ejercer pequeñas o grandes acciones que te distraen de ser feliz, de que logres tus objetivos, de que tú puedas alcanzar la vida plena que tú quieres. Y estos sabotajes no siempre son tan evidentes, vienen disfrazados. Nuestra mente está hecha para operar con lo que podríamos describir como normalidad, lógica, y entonces con esos disfraces de normalidad y de lógica, la gente empieza a encontrar en frases como no quiero, no, es que no llego ahí porque no quiero, pero es una manera de sabotearse. A veces la culpa le está dando unos latigazos tan fuertes que no te toca y no vas a tenerlo, que termina diciendo no quiero, gracias. Okay. O frases como lo que pasa es que no se me apetece, fíjate, no tengo tantas ganas. Y vuelve a ser a veces, no quiero decir que siempre suceda, sí. Pues a veces que realmente no quieres, Claro. pero hay veces que no se te apetece. Y entonces me sonaban también un poquito las palabras que te iba a preguntar si es lo mismo, justificarse. Es un tipo, o ahí es donde está la diferencia. Quizá es una mezcla. Cuando tú hablas de psicología, es muy difícil que alguien quiera hablar de blanco y negro. En medio hay grises. Sí. Y justificarse puede ser una manera de racionalizar el autosabotaje. Y entonces lo justifico, pero no necesariamente la justificación se refiere a que nos saboteamos. No siempre es así. Frases como, bueno, es que tengo otras prioridades y las estoy diciendo porque quiero que escuches y cuáles dices tú que son a conciencia, frases reales, y cuáles están disfrazando tu autosabotaje. Tengo miedo, no hay tiempo, son maneras de sabotearse. Ya les decía yo que estos son pensamientos o frases que a veces tenemos para esto, pero también tenemos nosotros acciones como que se te olvidó poner la alarma del reloj para la cita que ibas a tener y que era muy importante y podía cambiar tu vida. Como que frases como que te enfermaste, te puedes autoenfermar con cuestiones psicopatológicas, psicosomáticas. Oye, y amanecí con temperatura o con náuseas, entonces no puedo hacer aquello que me iba a hacer la modificación que estaba buscando en mi vida. Oye, entonces a eso te refieres cuando mencionas que el autosabotaje no siempre es una situación o un acto consciente. O sea, tú puedes decir, ¿quién podría decir, oye, yo no quiero llegar mañana a mi primera entrevista tarde porque sé que voy a empezar mal? Sí. Sí. O sea, no creo que lo diga. Y peor que sí eso, pasa. nadie dice, quiero ser infeliz. Ajá.
quiero ser fracasado. Sin embargo, nosotros tenemos, de acuerdo a algunas corrientes de psicología, nuestra mente consciente, subconsciente e inconsciente. Y en esos niveles, sobre todo de subconsciencia y de inconsciencia, es donde yo les he dicho que tenemos como un angelito que aparece o un diablito. Y ese diablito nos dice, pero no se oye, quédate dormido, no vayas. Y claro, cuando nosotros nos dimos cuenta, nos justificamos totalmente que no oímos el despertador, que sí nos enfermamos, no fuimos, y entonces sucedieron todas estas cosas sin que nosotros nos diéramos cuenta que nos las estábamos causando. Derramar el café sobre los... Ay, mira, ya me manché todo, ya no puedo ir, voy a llegar tarde. Ahora, no quiere decir que estas cosas no pasen por accidente. Por supuesto que suceden. El análisis de conciencia es, oye, si cada vez que vas a tener una oportunidad de mejorar, de tener éxito y felicidad, te paso una de estas, quiere decir que a lo mejor estás participando de manera más activa de la que tú te imaginas para que suceda. Y esa es la parte que me refería. Muy bien. Fíjate, Gabriel, que esto nos ayuda mucho también para cuando estamos con el trato con las personas. Viene a mi mente cuando decir, oye, estoy un líder, oye, estoy buscando a que mi ENI pueda desarrollarse y pueda lograr el siguiente título. Y si tú ya le conoces de alguna forma, a lo mejor ya conoces algún tipo de conductas, tú le dices, mira, ¿sabes qué? Vas a contactar a 3 personas y mañana aquí te veo para que podamos evaluar si hiciste la tarea, ¿no? Entonces, tú si ya has visto que la persona tiene alguna de estas conductas y tú dices, mira, vas a ver que no va a venir. Vas a ver que, o sea, por el solo hecho de que no lo va a hacer, va a decir, se me hizo tarde, no me levanté. Entonces creo que toda esta información nos puede dar el conocimiento para que podamos también ponernos en el lugar de ello y pues no podemos decir, ¿sabes qué? Ya vete, sino que podamos comprender de qué manera se manifiestan, hacen sus actividades para que ya cuando veamos la parte en la cual se pueden revertir todos esos, podamos apoyar. Sí, fíjate que es muy interesante esto que comentas, Héctor, y voy a ir un poquito más allá. Uno, primero déjame te cuento o les cuento a todos que ahorita dije que se te derramara el café o que no pusieras el despertador, digamos que omisiones, un poquito de desastres, pero hay otras maneras en las que se hacen estas acciones o se llevan a cabo estas acciones de sabotaje, autosabotaje, y hay uno, por ejemplo, que le llaman la abeja laboriosa, y le llaman la abeja laboriosa porque tú le dices a ese ENI, mira, háblale a estas 3 personas, y de repente, de la nada, le dieron ganas de remodelar su cuarto, de ir a visitar a sus seres queridos que no iba, de hablarle por teléfono a los amigos que no les hablaba, y total, cuando platicas con él o con ella y te dice que no logró la meta que se había propuesto, entonces te dicen, es que tuve un día increíblemente ocupado, y te dan su lista de cosas, y otra vez, no se trata de adivinar y decir, ajá, te estás autosaboteando, ¿verdad? Pero creo yo que por un lado, la parte del líder será entender que probablemente haya esas acciones de sabotaje, y una persona que se está saboteando, lo que menos necesita es la crítica, porque justamente está huyendo de sentirse culpable. Y si tú, ya ves, ya sabía que no lo ibas a hacer, pues te avientas más culpas. Creo yo que habría que reforzar a la persona con, yo sé que puedes, confío en ti, cómo puedo ayudarte para que esto sí suceda. Y a lo mejor si 3 personas fueron muchas, pues vamos a bajar la mesa y que empiece con una, ¿verdad? Es muy buena, ¿verdad? Sí, porque incluso fíjate que podríamos perder mucho si decimos, no, hombre, ya ves, no, ya sabemos que no pudiste, está bien, déjame voy con otro.
Y si tú, yo creo que digo, porque yo así he visto en el desarrollo con los compañeros, cuando tú haces por sensibilizarte con él, mira, como tú dices, eran 3, pero tienes razón, yo creo que paso a paso es mejor, vamos a darnos uno por uno. Exacto. Y así como sienten alegría porque un suceso ya no les pase, porque puedan evadir una responsabilidad, puede haber cambios muy importantes cuando te pones en su lugar, les das confianza y les haces sentir que los comprendes. Sí, y ya platicaremos mucho a lo largo de todos estos miércoles, pero fíjate, Héctor, que cuando una persona está intentando cambios en su vida, cumplir con esta meta de hablar con uno, a ti te parece fácil, pero a ti porque tú no tienes ese problema, Sí. a mí o a alguno de los que estamos ahí, pero para muchas personas que sí tienen su problema de autoestima dañada, de esos sentimientos de culpa, se llaman conductas limítrofes, o sea, llegan a límites, a bordes, y entonces la gente experimenta grandes ansiedades para lograrlo. Y pasa por el teléfono y ya lo va a agarrar y, siempre no, porque mejor voy a lavar los platos que ya vi que hay un mugrero. Ya cuando los termine de lavar, ya entonces regreso y lo hago. Y entonces ya va a agarrar el teléfono para hacer la cita y entonces oye un ruido. Primero voy a checar qué era ese ruido. Y está escapando, aunque ya toma el teléfono. Entonces, a las personas hay que entender que cuando están en esos puntos de cambio, en sus áreas, en sus bordes, en límites, experimentan estados de ansiedad muy grandes o no tan grandes, pero sí hay que irlos resolviendo poco a poco. Y el líder puede, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión en este trabajo tan maravilloso, puede ayudar consolidando justamente una reputación de que si la culpa es no me lo merezco, es no, sí te lo mereces, sí eres maravilloso, sí puedes hacerlo, creo en ti, eres valioso para mi vida. Y después con evidencias también puede estar ayudando. Oye, fíjate qué bien que me ayudaste en esto. Oye, mira, participaste en esta parte, no sabes cómo cambió. O sea, eres bueno, eres una buena persona y mereces las cosas. Excelente. Muy bien. Bueno, voy a seguir con otro Claro. tema. Ya quería yo hablar del sabotaje. Me era importante que todo el mundo entrara en conciencia de cuántas de las cosas que está buscando en su vida no se logran porque se está saboteando. Ahora voy a entrar a otro tema de la gente tóxica y otro tipo de toxicidad. Se llama la envidia. Órale. La envidia. Según Melanie Klein, la envidia es el sentimiento, y fíjate que a mí me llama la atención, de enojo que se tiende cuando otras personas poseen o disfrutan cosas que para nosotros son deseables. Y luego fíjate cómo termina diciendo, sintiendo el impulso envidioso de quitárselo o echárselo a perder. O sea, ya en la actitud violenta, ya no solamente, me llamó la atención eso de decirte enojo, porque a veces tú dices, enojo es, pero a veces no tienes que, No, claro. es interno. Ahora no es un solo lo quiero, es lo quiero, y si no lo tengo yo, tú tampoco. Voy a Pues destrozar. sí, claro. Ahora, en extremos, Sí, sí, acuérdense que todos estos son continuos. Hay poquita envidia y mucha envidia. ¿A qué grado puede llegar la envidia? La envidia dentro de algunas escuelas de psicología lo consideran tan destructivo, le llaman como un impulso tanático. Tanático quiere decir que es potencialmente causador de muerte. Órale. O sea, de plano, hasta quitar vida. Hasta quitar o quitarse la vida. Hasta ese punto puede llegar una disfunción mental ocasionada por la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué sucede? ¿Qué nos hace? Y habría que analizar, y otra vez entramos por favor en la conciencia, y esto es un tema para cada uno. No voy a hablar de los envidiosos a tu alrededor, que también, pero en este momento lo que quiero es que pienses en tus emociones de envidia. Por cierto que hay también un psicólogo, y varios, no nada más uno, pero leía yo uno que dice, este es un sentimiento
que ha prevalecido en toda la historia que conocemos de la humanidad. O sea, desde Caín, que fue y mató a Abel, o sea, bueno, sí, Adán y Eva que querían ser como Dios. O sea, en toda nuestra historia que conocemos tenemos mucho de este tema de la envidia. Y él dice, si ha prevalecido tanto, debe tener algunas funciones. Ya las platicaremos un poquito más tarde, porque si no, nuestro proceso evolutivo ya lo hubiera eliminado. Pero ahorita lo vemos. Por lo pronto, lo que sí quiero decirles es que cuando nosotros vivimos esa emoción de la envidia, y vuelvo a insistir, de acuerdo a estas corrientes psicológicas que estaba yo leyendo, todos pasamos por ese proceso. En algún punto de nuestra vida hemos sentido esa emoción de envidia, pero para cuando la envidia llega y radica en nosotros, y es una emoción permanente que ahí la traemos ante todo lo que sucede, bueno, pues evita que nosotros seamos felices con lo que tenemos. Entonces, deja a la gente de poder disfrutar, porque nada va a ser satisfactorio. Tengo esto y estoy muy feliz, volteo y aquel tiene más, ya quiero. Hay una historia que leí en algún momento, y es la historia de cuando estaba construyéndose el templo del rey Salomón. Trajeron a un arquitecto, y el arquitecto muy famoso de aquella época se llamaba Hiram Abiv. Y entonces le dijeron, oye, arquitecto Hiram Abiv, ven por favor y construye este templo, pero necesitamos que sea rápido, lo más que puedas, de rápido y de bonito. Y entonces él fue por los mejores constructores que conocía y les dijo, ¿cuánto ganas? Tanto, te voy a pagar el doble. Y entonces todos estaban tan felices que llegaron con tanta alegría y con tanta felicidad a construir el templo del rey Salomón, que ahí iban y felices todos a trabajar, habían progresado, ganaban el doble que antes. Y entonces la obra no se estaba terminando. Así que Hiram fue y trajo a otro grupo de constructores y entonces les dijo, a ustedes también les voy a pagar lo mismo que a ellos, pero no los necesito toda la jornada, van a trabajar medio tiempo. Oye, ¿los felices qué crees? Pues se acabó la felicidad. Se hicieron infelices. Y entonces de repente fueron y se quejaron con Hiram, no, venimos porque esto no es justo, ¿y qué pasó? Y entonces decían, ¿pero qué sucedió? No entiendo por qué están así. Y decían, ¿por qué ellos van a trabajar la mitad del tiempo que yo y van a ganar lo mismo? Y entonces Hiram les decía, oye, tú ganabas la mitad que ahora. Sí, es decir, ahora ganas el doble. Sí, y eso te hacía muy feliz. Sí, haciendo el trabajo que haces. Sí. ¿Qué ha cambiado? No, pues nada. Bueno, entonces, ¿por qué ahora eres infeliz? No es que los otros, olvídate de los otros, tú. Y entonces eso pasa con la envidia. De pronto dejamos de disfrutar lo que tenemos o lo disfrutamos por periodos muy cortos y de repente ya no, de la nada ya no nos satisface lo que tenemos porque estamos viendo ahora al de al lado. La envidia mantiene nuestra mente muy estrecha, muy enfocada, ¿sabes qué? En el camino de los demás, en el lugar del nuestro. Y no estamos viendo nuestro progreso, sino que tiene el de al lado. Y ya tiene esto, pues ahora es lo que quiero. Y aquel tiene, pues entonces es lo que quiero. Y entonces nosotros empezamos a tener una visión que le llaman de túnel. Y en lugar de apreciar los bosques, estamos atorados viendo un árbol. ¿Cuál árbol? Pues el del vecino, porque mira el árbol que tiene. El carro, la familia, la casa, el trabajo, la esposa, los hijos, lo que sea, pero estamos viendo lo de él. Igual que sucedía con los constructores del templo del rey Salomón. Además, ¿sabes qué? La envidia nos desarrolla tremendamente un sentimiento de víctimas. Porque en sí
y yo no? ¿Por qué ellos tienen y a mí no me dieron? Y entonces imagínate que cuando los constructores del templo los llamaron por primera vez, pues eran los que más ganaban y ellos estaban felices. Obviamente no eran víctimas de nada. Llegaron los otros y solitos ellos se convirtieron en víctimas. Porque ellos sí, la mitad de tiempo trabajando y yo no. Entonces, de no ser víctima, me convertí en una víctima. Y entonces, bajo estas circunstancias, una persona envidiosa se pasa la vida viendo a la vida como injusta. Injusticia. En todos lados ve injusticia. Y esto detona emociones. Además, por si Sí, fuera poco. pues detona una emoción que se llama amargura. Pensé que iba a ser la ira. Bueno, también la ira y la violencia. Y detona la depresión. Fíjate que hay un estudio que leí en la escuela cuando estaba estudiando psicología sobre los efectos de las redes sociales y la depresión. Y había un efecto gravísimo de depresión y además una depresión 2 veces equivocada. Una porque era causada por la envidia. Se toma el selfie. Aquí disfrutando una vida maravillosa con mis hijos de no sé dónde y mi marido. Aquí haciendo ejercicio y bajando de peso. Dale duro con la dieta. Y entonces se la pasa a la gente posteando, como dicen, poniendo todas esas notas y fotografías. Y luego los que ven, muchos que ven esas fotografías dicen, ¿y yo a mi alrededor? Nada. No tengo ese carro, no tengo esa salida, no tengo esa felicidad. Y entonces, por un lado, era una depresión injustificada porque era a través de la envidia, y luego decía que era 2 veces justificada porque nadie ve el otro lado de la moneda. Muchas veces ni es tan cierto eso que pusieron. Ni es cierto que la gente estaba tan feliz. Se anda divorciando y una vez que se juntaron, se tomaron la foto y ya la gente cree que sí. Entonces, era una depresión totalmente irracional, pero originalmente desatada por la famosa envidia. Envidiamos porque nos comparamos con otros y no nos gusta lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Esto es importante. No es necesariamente que nos guste mucho más lo que ellos tienen. No nos gusta lo que nosotros tenemos. Nosotros envidiamos porque tenemos carencias que creemos que no podemos cubrir. No nos damos el potencial, la capacidad de lograr lo que otros no creemos, no tenemos fe en nosotros mismos. Y entonces envidiamos. Envidiamos porque tenemos una idea de que las cosas buenas pasan por fortuna, por bendición, por azar. Y entonces dicen, oye, ¿y a mí no me toca nunca? Siempre compro el boleto de lotería y a mí no. Bueno, y esto nos lleva a pensar que no le damos entonces el valor al otro. Porque muchas personas tienen una vida maravillosa, en términos económicos, en términos de felicidad, en términos de armonía, pero trabajan por ella. Trabajan duro para generar dinero y cuidan el dinero, bueno, pues tienen resultados. Trabajan en casa para ayudarse y que la casa esté ordenada y limpia, pues su casa está bonita. Trabajan en platicar como familia y como pareja y confrontar situaciones emocionales para tener una vida más plena y más armoniosa. Bueno, pues requiere de ese trabajo. No podemos estar pensando que la felicidad y lo que los demás tienen es solamente por fortuna y azar del destino. Así es. Oye, muy bien, fíjate que esto nos permite ver también que ahorita tú decías, oye, están más a la expectativa de la comparativa con el vecino, con alguien, porque también puede ser más cómodo, como tú dices, todos tenemos el potencial de decir, oye, él se fue de vacaciones, ya sé,
voy a ahorrar tanto de mi sueldo para que me pueda ir. Entonces, no, prefiero estar en la crítica, en la envidia, en la zona de envidia, de decir, ay, ¿cómo le hará? De seguro, es hace narco. tranza. Sí, exactamente, es narco. Entonces, creo que ahí está una parte muy importante, como bien nos comentas, que siempre está una salida a que podamos nosotros, digo, y ahí está parte de los tips que tú nos compartes, de que nos concentremos en valorar lo que tenemos, ver de qué manera nuestro tiempo puede estar siendo más efectivo, o mis talentos que estén siendo puestos en acción. Sí, y vamos a platicar, insisto, un poquito al cierre de esto sobre ese tema, porque estos asuntos de la envidia pueden tener cosas positivas. Ajá. Podemos darle la vuelta al sartén para tener otro tipo de perspectivas. Pero fíjate que una de las cosas que a mí me interesa mucho dejar es que la envidia, uno de sus orígenes fundamentales tiene que ver con nuestra inseguridad y con comparar nuestras capacidades que asumimos que tenemos o no tenemos, y nuestras limitaciones las comparamos con las virtudes del otro. Y entonces ya platicaremos también un poquito más adelante en un resumen, pero oye, pues no compares tus malas con las buenas del otro, ¿verdad? O sea, creo que no es la mejor posición. No deberías compararte en ningún momento, pero si lo vas a comparar, por lo menos hazlo en igualdad de circunstancias. En el box, por eso pelean por peso, el peso gallo, el peso compreso, el peso pluma. No ponen al chiquito con el grandote, ¿verdad? Porque entonces entraría en total desventaja. No te compares en desventaja, no se trata de eso, ¿verdad? Por otro lado, creo yo que hay otra emoción muy complicada que se genera con la envidia, y son los resentimientos. Porque de envidiar la cosa, al rato entonces envidio a la persona, y entonces al rato ya no solo la envidio, la odio. Y entonces digo, me choca, y mira, esta vieja siempre tiene suerte, o esta persona, este señor que siempre le va muy bien, ay sí, ¿por qué también? Entonces empiezo a crear animadversiones con personas o grupos. Ay sí, ¿a poco ahí está ese grupito tan feliz? Ay, ahí vienen los felices. Me empieza a crear sentimientos que van más allá de solo el desear lo que hay allá. Porque entonces, insisto, creo una animadversión. ¿Cómo puedo darme cuenta si soy envidioso? Y voy a dar algunas ideas. También aquí es al revés, aquí sí vas a darte cuenta si estás con un grupo de envidiosos o no, ¿verdad? No es tan fácil descubrirlo, pero los tuyos sí, tus emociones sí. Una de las características de la gente envidiosa son los falsos elogios. Ay, qué bueno que te fue muy bien, y por dentro no estás sintiendo, o sea, es un falso elogio, ¿verdad? Sí, sí, sí. La minimización de los logros. ¿Qué quiere decir eso? Alguien te dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que el hijo de fulanita ya se graduó. Es todo un ingeniero. Ay, sí, pero de una escuela muy chafita, ¿eh? ¿Sí me explico? Claro, minimizas los logros de los demás. Oye, fíjate que a Perenganita ya la ascendieron. Se ha de andar acostando con el jefe. ¿Sí? Cuando una persona alardea demasiado de sus éxitos. Y logré, e hice, y mira, y tengo, y ya viste lo que me compré. Sí, claro, y entonces compró coche nuevo, tiene cochera, pues lo deja afuera para que lo vean que ahí está su coche, ¿verdad? Es gente que está continuamente con términos de envidia, ¿verdad? Hay gente que en sus deseos envidiosos da los consejos equivocados. Y entonces llega una persona, oye, fíjate que tengo una oportunidad de otro trabajo muy bueno, es algo que siempre he estado queriendo y trabajando, pero
tengo miedo porque pues aquí donde estoy pues ya conozco un poco más el área. Y el envidioso le dice, no te arriesgues, quédate donde estás porque mira, dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. No, yo que tú no tomaba el riesgo. Y es un consejo que a lo mejor no es el más adecuado y el envidioso lo sabe. Y sabe que el consejo va a no progreses, no se te vaya a ocurrir ser mejor que yo o estar mejor que de como te conozco porque me da envidia. Pero no lo puede decir así. Y entonces lo disfraza de consejo. Te lo digo porque te quiero. ¿Verdad? Bien disfrazadito. Luego, los envidiosos también tienden mucho a imitar. Y entonces resulta que el vecino compra carro nuevo, aunque no tenga para tragar, pero yo también tengo carro nuevo como él. Y fulanita se hace un nuevo peinado en la oficina, pues la otra se lo hace también y todavía con perlitas para que se vea mejor. Entonces se la pasa imitando porque mantiene una competencia loca, y la competencia es loca porque nada más está en su cabeza. Y yo voy a ser mejor, y yo voy a ser mejor, y yo voy a tener más, y yo voy a tener más. Entonces, cuando una persona tiende mucho a, el otro dice, yo voy a tener, pues está destacando algunas posibilidades de estos sentimientos de envidia. Son competitivos, insisto, se la pasan compitiendo y entonces, bajas 3 kilos, pues ellos van a bajar 4. Tú tomaste una foto, pues yo tomo 6 y las pongo todas para que vean que tomo también fotos. Todo esto, insisto, la gente puede competir y puede hacer las cosas que desee, pero no tienen que ser motivadas por las acciones de las demás. Esa es la gran diferencia. Cuando es, oye, yo vi que tomaste fotos y se me hace fantástico y te pregunto, digo, pues voy a tomar las mías, pues tomaré 500 o 1000 o 3, eso no importa. Yo quiero estar satisfecho con lo que hice, pero no quiero estar viendo, ¿y tú cuánto tienes? Claro. ¿Y tú cuánto llevas? Y a ver, pues yo voy a hacer más. Yo recuerdo en la escuela en una ocasión una amiga nos fue muy bien en un examen y ella siempre quería sacar la calificación más alta. Oye, llegué al momento en que me decía, ¿qué sacaste? 6, apenas pasé, porque si no era ¿cómo lo hiciste? Y vamos a ver si esta otra vez me vuelves a ganar. Ya me acosaba en ese sentido por las calificaciones. Yo decía, oye, a mí no me importa lo que saque ella o ya que yo quiero sacar mi título. Vamos a revisión. Era muy simpática y además maravillosa, nada más que competitiva además para mi gusto, ¿verdad? Luego los envidiosos critican mucho y si pueden hacerlo en público, mejor, porque ellos sienten que la crítica es una manera de desmerecer, de bajar tus logros, tu personalidad, tu capacidad, porque cuando hablamos nosotros de envidia, no hablamos solamente de cosas físicas, de posesiones. Ahorita ponía yo el carro y ponía incluso los hijos, pero también hablamos de personalidades. Hay gente que envidia, mira cómo al otro todo el mundo lo quiere. Y les voy a decir, fíjense, esto ya lo he comentado en otros momentos, pero a mí me sorprende que alguien como el presidente Donald Trump, que es una persona, número uno, que tiene todos los millones, miles de millones de dólares es su fortuna, que además se sienta en la silla de uno de los hombres, si no es que el hombre más poderoso del mundo. Y entonces el otro día él estaba dando su discurso y el tema era que si estaban siguiendo los consejos para cuidar la pandemia o no. Y él estaba siempre en contra de lo que decía su secretario de salud. Y entonces él decía, pues yo creo que yo me estoy cuidando bien cuando necesito, y yo no sé por qué mi secretario de salud siempre dice todas estas cosas, impone todas estas cosas, y todavía de que impone, yo no sé por qué lo quieren mucho y a mí nadie me quiere. Y así es el reclamo
a nivel nacional o mundial alguien que en teoría posee lo que muchos quisieran tener. Entonces, no siempre son cuestiones materiales. Podemos envidiar una personalidad, podemos envidiar una característica. Oye, que él canta y yo no canto, que él baila y yo no bailo. Es decir, se envidian muchas cosas, muchas cosas. Los envidiosos celebran tus fallas. Y le falló, yes, no, que no, ¿qué te dije? Que ibas a caer, que te iba a pasar. Oye, en lugar de colaborar, contribuir, y acuérdate otra vez, amiga, amigo que nos escuchas, a ponernos sacos, Yo mira, por eso me viene de saco hoy, que tocaban sacos hoy, entonces a ponernos cuáles de esos están rigiendo nuestro camino, ¿verdad? No te dije para que te los pongas aquí. Bueno, como ya me los sabía, ya me los traje bien puestos, ¿verdad? Pero cada quien que se vaya poniendo los suyos. Luego, los envidiosos se ausentan en tus éxitos. No les gusta celebrarte. Y entonces te van a hacer un reconocimiento, se enferman, no pueden, están ocupados, no quieren estar diciendo bravo a lo que tú logras. Hablan a tus espaldas, cosa muy común. Y las cosas que hablan a tus espaldas son fundamentalmente dos. O algunas situaciones mentirosas sobre cosas que denostan tu personalidad o quién eres. O algunos secretos que a lo mejor son ciertos, pero son cosas confidenciales que no son tan buenas que se sepan, les encanta andarlas diciendo para que todo el mundo sepa. Claro. Y hablando mal a las espaldas. Humillan y además de repente te odian sin razón alguna. Si tú empiezas a odiar, es que nomás de verlo no sabes cómo me cae, y no sé ni por qué, pero no me cae. Probablemente una de las emociones que esté por ahí sea una emoción de envidia. Ahora, los envidiosos, cuando te toca de esta lista reconocerlos, no son tan fáciles de reconocer, porque todas estas cosas van maquilladas, igual que cuando tú las haces, las maquillas. Por eso a ti te digo, pero el mentiroso que sí puedes, el envidioso que sí puedes reconocer es a ti. Si alguna de estas características que di ha pasado con frecuencia en tu vida y está latente constantemente, revísate, porque no es que digas, ya me voy a quitar la envidia, sino hay que trabajar en ti. ¿Cómo lidiar con la envidia? Primero necesitamos hacer conciencia de nosotros, conciencia de, oye, ¿soy o no soy? Y necesito hacer un tantito de meditación, y entonces, como todas las cosas emocionales y como todos los vicios y adicciones que hay, lo primero que tengo que hacer para cambiar es decir, acepto que sí. Ahí está presente, y cuando yo hago conciencia de mí, empiezo a hacer conciencia de los demás, porque digo, ¿y cómo estoy lastimando? ¿Y cómo esto está dañando a las otras personas? Que generalmente en términos de envidia, el más dañado es uno mismo, Que después lleguen acciones que decíamos ahí tanáticas, que lleguen fatales, bueno,